Desde el corazón de los Andes tropicales. Bienvenidos a La Boa, podcast del Movimiento Libertario de Colombia. Hola a todos, nuevamente estamos en La Boa Podcast y esta vez vamos a hablar de el asedio de Cádiz. Y para esto tengo a mi buen amigo Gilberto Ramírez. Hola Andrés, ¿cómo estás? Todo muy bien, aquí quiero resaltar que este es un asedio que se desconoce mucho y es algo muy importante entenderlo, porque sin este asedio, sin las cosas que sucedían en ese momento, no se puede entender la historia de Hispanoamérica. Efectivamente, se decidieron muchas cosas en esa pequeña ciudad de Cádiz hace 200 años, no solo para España, sino para en ese entonces los dominios que tenían en América. Para dar un contexto a nuestros escuchas, Cádiz era una de las ciudades más abiertas y liberales de España en esa época. Era una ciudad muy contraria a lo que era España, que era en ese momento una sociedad de aristócratas, de curas y un poco cerrada al mundo. Pero Cádiz y otros puertos como Barcelona fueron siempre abiertos, siempre de gente comerciante, de cosmopolitas. Entonces tenía cierto simbolismo esa ciudad, obviamente. Pero cuéntanos un poco cómo era el contexto de esa España que el rey Carlos IV deja invadir. Bueno, para empezar, Fernando no pudo disfrutar sus pocos días en el que se hizo rey, porque básicamente tumbó al papá, a Carlos IV, desde un motín en Aranjuez, dado que ya en España había mucho descontento con Carlos IV, pero en general también malestar con lo que venía siendo la política de los Borbones desde que se hicieron hace un siglo a la corona española, dado que le querían imprimir una nueva fuerza a la que hasta su momento era todavía uno de los grandes imperios del mundo, pero venían en receso no solo frente a potencias europeas, sino inclusive en sus propios dominios. La gente ya se estaba empezando a resistir al gobierno de los Borbones. Estamos hablando sobre todo de América. Ya habían habido revueltas, el más conocido por lo menos para Colombia, la de los comuneros, pero así la de Tupac Amaru en Perú, entre otras. Por supuesto las guerras con los piratas en el Caribe y en general con ingleses, franceses y demás. Y España era un coloso acosado por todas partes, ¿sí? Pero básicamente como en este cuento en el que se me olvida este cuento del gigante grandote en el que los vencen estos personajes diminutos. le tienden cuerdas por todo lado y el tipo pues estaba inmovilizado, y así era un poco España. Estaba acosado por todos los frentes y ya, mejor dicho, la gota que colmó el vaso fue que el mismo Fernando VII, candidato pues obviamente para ser el heredero al trono, destituyó al papá, y eso aceleró una crisis política que llevaba viviendo España, dado que para ese entonces era nada más ni nada menos que aliado de la flamante y peligrosa República Francesa, que desde la famosa Revolución pues se venía dando la tarea de descabezar monarcas por toda Europa. España parece que no iba a ser la excepción, solo que en este caso ya el general más afamado de esta República Francesa, el famoso Napoleón Bonaparte, el Corso, pues dado que vio que Fernando VII destituyó al papá y de esa manera desestabilizaba uno de sus principales aliados contra los ingleses hasta ese entonces, que era España, los cita a los dos en Bayona, una ciudad fronteriza actualmente todavía en España. No la tengo esa parte porque hay que contar un detalle. Sí. Carlos IV, que era inepto y cornudo, y mal asesorado por un personaje que se llamaba Godoy, su válido, sí, dejó entrar, así como abrió las piernas sin ningún problema para que los franceses pasaran por España para invadir a Portugal, y creo que eso fue parte como de la trampa. Así es, porque lo que se quería era que uno de los principales aliados de los ingleses por mucho tiempo, que han sido los portugueses, eran de los pocos que hacían que Inglaterra tuviera comercio por Europa. Y lo que quería hacer Napoleón, dado que no pudo invadir Inglaterra, y más después de un desastre en una batalla naval que fue la de Trafalgar, donde la flota conjunta española y francesa pues fueron derrotados por el famoso Nelson, como el de los Simpson.
estaban llegando a Portugal para cumplir todo ese bloqueo. Es decir, Lisboa y otros puertos quizá eran de los pocos que todavía le tenían abierto el comercio a Inglaterra, y Napoleón quería impedir eso, de manera que le pidió autorización al rey de España, y el rey de España se lo dio. Y se lo dio mal, porque creó una crisis gigantesca que se agrandó con esta traición de su propio hijo, y luego cuando Napoleón lo sienta a los dos y les dice, bueno, señores, ustedes, ninguno de los dos va a ser rey, pues lo vamos a dar a mi hermano. Sí, se pasaron la bolita. Entonces Carlos renuncia a Fernando, Fernando renuncia y se lo devuelve a Carlos, Carlos renuncia y se lo da a Napoleón, porque creo que es con eso que Napoleón pone a su hermano, al famoso José Napoleón, que los españoles tuvieron a bien bautizarlo Pepe Botellas, supuestamente por una afición que nunca se ha demostrado al vino. Que intentó ser un buen rey, o sea, curiosamente, pero lo que pasa es que España es ingobernable, y se enfrentó, pues, o sea, quiso traer toda la ilustración, la forma de gobernar, a montar España en la modernidad, pero pues los españoles, aunque esas ideas en cierta forma no eran malas, para muchos, ¿no? Para mí sí, porque sabes que soy reaccionario frente a eso, y nunca me ha dado pena decirlo. Obviamente entiendo que defender a esos dos monarcas es una cosa bastante difícil, pero el tema es que esos mismos españoles y esos curas que querían erradicar y todas esas iglesias se le ponen en contra a los franceses, y comienza una guerra de independencia sumamente fuerte. Esto fueron entre 1810 a 1812. Pero surge totalmente la asedio de Cádiz, porque desde 1808 es que comienza... Perdón, 1808. Y surge el tema, la palabra guerrillas, ¿no? Ahí surge el tema de buscar a los franceses en todo lado, de hacer... Se vuelve popular, porque guerrilla es lo que traduce una guerra chiquita, ¿no? Sí, exactamente, hicieron una guerrilla. Y Francia va ocupando España lentamente, pero hay varios sitios que se resisten, y uno es Cádiz, y en Cádiz se va las famosas cortes, ¿no? Se dan las famosas cortes que se convocan después de un primer fallido intento de gobierno provisional, dado el vacío de poder de España ante no tener un monarca, y el que había era un usurpador, pues no dejaban de calificarlo como un usurpador, que era José Napoleón. Y diversas ciudades, de hecho, convocan juntas centrales en las que los principales notables de la zona se reúnen para coordinar la guerra, sobre todo, que es la prioridad, de las cuales destaca la Junta Central que se constituyó en Sevilla, que fue la que se hizo respetar de las demás juntas, no solo de España, sino inclusive de América, que pidió representantes de América para que fueran a Sevilla. Este experimento duró poco, a pesar de una serie de iniciales victorias de los españoles sobre las armas francesas. Una de las más famosas, la batalla de Bailén, donde el general Castaños derrotó al general Dupont. Fue la primera gran humillación de las armas napoleónicas en Europa. Sí, los españoles fueron los primeros en una batalla continental de ganarle a los franceses, después de que venían victoriosos de Wagram, Austerlitz, Jena, todas estas grandes victorias de Napoleón. Pero la victoria no les duró para mucho, no la supieron aprovechar lo suficiente, además de que España y sus ingresos estaban quebrados, o sea, estaban, mejor dicho, en una bancarrota crónica. Los recursos, así como entraban, se iban, y lo que necesitan además es apoyo de sus aliados, que en este caso iban a ser los ingleses, que ya estaban en Portugal, y pues por supuesto los mismos portugueses. Tratan de coordinar una defensa conjunta entre estos tres bloques de tropas, pero no logran impedir el avance de los franceses sobre España. Sevilla cae, y sin embargo la Junta Central que se ha constituido, pero el ejército regular que todavía queda de los españoles, logran huir de Sevilla, y allá es donde llegan a Cádiz. Muchos dicen, esto es a principios de 1810, que si los franceses hubieran actuado de manera más diligente al tomarse Sevilla, hubieran podido alcanzar al ejército del duque de Alburquerque, que era el que estaba comandando las tropas españolas, y hubiera impedido que Cádiz fuera reforzada por los 10.000 soldados que tenía todavía este señor, que finalmente lograron llegar a Cádiz y reforzar todas las defensas de esta gran ciudad. Y ahí comienza el asedio de Cádiz, pero dentro del asedio se comienza a debatir una constitución para el Imperio Español. Así es,
la convocatoria a Cortes, que de hecho retrasaron las directivas porque todavía no se ponían de acuerdo si la prioridad era dirigir la guerra o convocar a Cortes, porque la Junta Central de Sevilla se había convertido en un consejo de regencia, que era este organismo provisional en la medida en que el trono estuviera vacante, dado que Fernando estaba preso. Y lo primero que habían hecho desde la Junta Central era, primero, que se jurara fidelidad a Fernando VII en todos los territorios de España, a pesar de que era un rey cautivo. Lo mismo de hecho pasó en América. Nuestro famoso 20 de julio acá es un juramento de fidelidad justamente a Fernando VII, al rey cautivo. Y con base a eso, pues las dos decisiones: instalar una especie de gobierno provisional que al menos se ocupara de lo básico, que es dirigir la guerra, ¿sí? Pero además de transformar la forma de gobierno que se venía dando en España desde toda esta crisis política, y es poderse llegar a dotar de una constitución. Pero para eso primero había que convocar a Cortes, un organismo muy antiguo que no se había convocado desde hace mucho tiempo, en la que todos los cuerpos representativos del reino, sobre todo clero, nobleza, pero también los representantes de las ciudades, o por lo menos de las principales ciudades de España, se sentaran a discutir pues cómo darle vida nueva al reino, y esta vez desde una constitución, que era el primer ejercicio que por lo menos en España se hacía en torno a una constitución. Había otra que habían puesto los franceses, ¿no? Una constitución... Los estatutos de Bayona, que eran una especie de código, no tuvieron mayor discusión, o sea, básicamente así como el Código Civil francés, fue redactado de bloque, y eso fue, digamos, el código normativo con el que se trató de guiar José Napoleón, que no vale la pena aclararlo, y Andrés ahorita nos lo decía, ¿no? Trató de ser un buen rey, se quiso entender con los españoles, nunca con los ingleses, porque en eso sí, con su hermano, pues tenían claro que había que sacarlos a como de lugar a los ingleses de la península ibérica, y quería para eso tener a los españoles de aliados, pero los españoles no quisieron acceder y se aliaron de hecho con los que habían sido sus enemigos por mucho tiempo, que eran los ingleses, y juntos se dispusieron a combatir para expulsar al invasor francés, a los gabachos, como les dicen en España. Entonces, estaba esa pequeña isla de España libre, que era Cádiz. Hablemos un poco de cómo fue ese asedio. Mira una cosa que me di cuenta: asedio y odisea. O sea, si asedio se escribe al revés, quiere decir odisea. Entonces contemos un poco de esa. Ese es un gran descubrimiento para la humanidad en estas épocas del coronavirus y Semana Santa. Y vemos esta odisea, plantean a los pobres pobladores de Cádiz cuando las tropas francesas lo rodean, pero como hay unas defensas naturales que tiene Cádiz, más sus murallas, los franceses quedan muy lejos y tienen que simplemente bombardearlos, comenzarlos a desgastar con crear unos cañones que tenían un gran alcance en esa época, y comenzaron a bombardear a Cádiz día y noche. Sí, de hecho, inicialmente lo que hicieron los franceses, como es habitual, y ya lo vimos con los otros asedios, es primero pedir la rendición, ¿no? Llega el general Víctor, que es un subordinado del mariscal Soult, el conde de Dalmacia, que está residenciado en Sevilla, y que estaban buscando completar toda la conquista de Andalucía, que era la última provincia libre que quedaba de España. No solo porque estaba pues Cádiz, de la ciudad que estamos hablando, sino Gibraltar, que ya era de los ingleses, y esa tampoco la habían podido reducir los franceses. Y es de estos dos bloques, estos dos puntos de la geografía española, fue que se terminó de organizar la resistencia, primero la formal, ¿no? Porque ya España estaba sembrada de guerrillas de todo tipo que acosaban las líneas de suministros de los franceses, en fin. Lo cierto es que, como piden la rendición, y los españoles muy orgullosos le dicen no, nuestro único rey legítimo es Fernando VII, los franceses insisten, inclusive José Napoleón alcanza a llegar a las inmediaciones de Cádiz para hacerse presente y ver la buena voluntad de que definitivamente él va a proceder en respeto a las vidas y de los bienes de los gaditanos si se rinde, pero los españoles definitivamente no ceden. Entonces los franceses lo que hacen es enviar nuevos emisarios a negociar con las autoridades residentes en Cádiz, y estos se resisten a rendirse, de manera tal que cuando vuelven a enviar emisarios los franceses para forzar la rendición, ellos le dicen no nos envíen más emisarios porque si no les disparamos, ¿sí? Y eso ya convence a los franceses de que definitivamente buscar por la vía diplomática la rendición de la ciudad va a ser imposible, y comienzan como tal la estrategia del asedio a la ciudad. Que fue un asedio largo, 2 años, ¿no? Estamos hablando
aproximadamente desde febrero de 1810 hasta septiembre, si no estoy mal, agosto de 1812. Efectivamente, 2 años larguitos. Y ahí, usualmente en esos asedios, sale lo mejor de la gente. Y los españoles pueden tener muchos defectos, pero tienen 3 cosas que yo siempre he admirado. Una es su heroísmo. Lo otro es su misticismo. Y lo último es su alegría. Y lo digo porque solo a ellos se les puede ocurrir hacer una canción de un asedio y una canción alegre, que dice más o menos algo así como: cañones de artillería, aunque pongan los franceses cañones de artillería, no me quitarán el gusto de cantar por alegrías. Y te voy a invitar a escucharlo un minuto la canción. Por favor, Cañones de artillería, aunque pongan los franceses cañones de artillería, no me quitarán gusto de cantar por alegría. Con la bomba que tiran los fanfarrones se hacen la gaditana, tira buzón que las hembras cabales en esta tierra cuando nacen ya vienen pidiendo guerra y se ríen alegres de los mostachis y de los morriones de los mamachis y hasta saben hacerse tirabuzones con la bomba que tiran los fanfarrones. Con la bomba que tiran los fanfarrones, las mujeres se hacen tirabuzones, o sea, rumbos. Le faltó agregar una cuarta cosa a los españoles, y es que ellos inventaron el término liberal. Justamente en esta época y justamente en las Cortes de Cádiz es que ese término se empieza a volver popular para distinguir a 2 bandos en medio de las discusiones. Los liberales, que eran amigos de mayores aperturas de España a políticas que se preciaban todavía de ser muy novedosas, y eso implicaba pues plena libertad de imprenta, de expresión, libertad de comercio, de representación ante el poder, división de poderes y sobre todo pues, la idea de soberanía de la nación, que primera vez se acuña en los debates de esta época. Ya a esa gente le decían liberales, ¿sí? Los otros se les decía serviles por ser supuestamente tan leales al monarca, que pues los veían justamente como una gente simplemente servil. Entonces, otro de los méritos de los españoles, reconocido por muchos autores, no necesariamente de habla hispana, es eso, acuñar el término liberal. Se lo dieron al mundo en medio de este asedio. Mira, otro mérito. Aquí habría que decir que, por ejemplo, los franceses hicieron unos cañones de gran alcance, pero no lograban realmente llegar al corazón de Cádiz. O sea, lograban solo como llegar a las periferias las bombas. Y no le prestaban mucha atención. O sea, los españoles se supieron como adaptar ese bombardeo y se iban de esos barrios donde llegaban las bombas y se fueron a vivir a las casas de los primos y de la familia que tenían a las afueras y en el centro, que no llegaban ahí los cañones y digamos tratando de llevar una vida tranquila, normal, en la medida de las posibilidades. Pues no solo tratando de llevar una vida tranquila y normal, sino de hecho hubo una explosión de creatividad, porque así como se crearon canciones como la que estábamos oyendo hace un momento, la vida artística también floreció enormemente. Estamos hablando de que el teatro tuvo funciones de manera continua durante todo el asedio, la gente la pasó de manera muy entretenida. Los periódicos, que en su momento antes del asedio eran unos 2 o 3 por mucho, explotaron y llegaron a ser casi 40 durante esos 2 años. Obviamente no todos duraron lo mismo, otros eran muy corticos, obviamente de dudosa calidad también algunos, pero bueno, la gente se dio la oportunidad de ser muy creativa. Y por supuesto uno diría, bueno, pero entonces ¿en qué momento hacían la guerra? Pues la ventaja es que Cádiz es una especie de bahía en la que al frente de esa bahía hay una islita, ¿sí? Una pequeña parte de tierra que se despliega al frente de la bahía de Cádiz, y en esa punta de esa bahía pues está probablemente la ciudad. Solo el bracito de tierra que la comunica ya con el terreno continental, por así decirlo. De hecho es también una isla, solo que es una isla llena de caños, de pantanos y demás, que hace muy difícil el acceso por tierra a la ciudad. Y esa isla, pues digamos, no estaba conectada del todo por tierra. Se llama la Isla de León y estaba la parte de Cádiz.
En la isla de León es donde propiamente estaba todo el ejército anglo, hispano-portugués. Portugués es español, es inglés. Bueno, de hecho, más que ingleses, habían era escoceses e irlandeses, que eran un cuerpo de élite que envió la misma Inglaterra a defender la ciudad y que llega para los primeros inicios del asedio, hacia febrero. Anglo-ibérico sería. Anglo-ibérico. Y ahí nació dos de las mejores ligas de fútbol, mentiras. Lo cierto es que ahí estaban combatiendo juntos. Y además otro detalle, y eran los franceses de Trafalgar, habían tenido los restos de su flota, lo que les quedaba de su flota de guerra, la habían tenido, como se dice, en Cádiz. Y esa flota la rinden los españoles a su favor, pero eso había pasado ya hace mucho tiempo. De manera que si los franceses solo asediaban o trataban de asediar Cádiz por tierra, pues era muy difícil si no lograban además hacerlo por mar, que era lo que trataron de hacer, o por lo menos era la voluntad inicial del mariscal Víctor, que estaba al frente del asedio, pero nunca gozó de los recursos necesarios porque primero la administración de los franceses en España supuestamente dependía de José Napoleón, el hermano de Napoleón, pero él nunca tuvo propiamente esa autoridad y su hermano lo andaba desautorizando a toda hora y dirigía directamente o le mandaba las órdenes directas a sus generales, pasándose por encima a su hermano, que supuestamente era el rey de España. Eso, digamos, hizo muy difícil que el asedio contara con todos los recursos que los franceses hubieran querido, porque a pesar de tener unas tropas de casi 100.000 soldados, entre infantería y caballería, no tenían cómo liderar como tal un asalto a la ciudad de Cádiz. Entonces se dedicaron fue a acercarla y desde diversos puntos, los más cercanos posibles, sobre todo los fuertes de Santa Catalina y Matagorda, que eran los más cercanos a la ciudad de Cádiz, empezaron a bombardearla con lo mejor de la artillería que tenían hasta ese entonces, y los franceses eran los grandes artífices de la artillería de ese entonces, pero era muy imprecisa, y aun cuando lograban dar a la ciudad, pues esto no alteró en nada la resistencia de los gaditanos, antes la reforzó aún más, como para que hubieran compuesto estas coplas diciendo, mire, con lo que ustedes nos mandan, básicamente hacemos es adornos para nuestras mujeres. Pero no solo hacían coplas, hacían constituciones. Hacían constituciones. Y en ese Cádiz fue que surge la famosa Pepa, la constitución que le llaman la Pepa porque se firmó el día de San José. Y aquí viene un protagonista colombiano que creo que debería... Un granadino de Popayán que debería ser más recordado, Joaquín Mosquera y Figueroa, quien fue el tercer regente de este Consejo de Regencia, que era el que estaba liderando la convocatoria a las Cortes y era como la especie del poder ejecutivo de la época. Vos sabes que muchas veces cuando Colombia está en un campeonato y pierde, el periodista deportivo colombiano suele decir que fue el campeón moral. En cierta forma, él fue un campeón moral, porque fue un rey moral de España. Y así los otros regentes que habían habido, lo que pasa es que él fue el que más duró. Y fue el regente, de hecho, que sobrevivió al asedio de Cádiz, o Joaquín Mosquera y Figueroa, que vale la pena un paréntesis sobre la trayectoria del personaje, pues efectivamente era de Popayán, de las familias más prestigiosas de Popayán, como la de los Mosquera, y que había desempeñado varios cargos no solo en la Nueva Granada, sino en otras partes de los dominios de España. Siendo oidor de la Real Audiencia de Santa Fe, por ejemplo, le montó un proceso a Antonio Nariño por haberse tumbado una plata de los diezmos eclesiásticos. Bueno, esa acusación estaba por probarse, pero digamos la defensa era que Nariño los había invertido en un negocio de quinas en Fusagasugá y entonces les dio un uso comercial, pero él no está autorizado para hacer eso. Entonces igual le clavaron su proceso. Nada que ver con derechos del hombre y el ciudadano, pues, por robarse una plata. Y Mosquera, pues tenía un poco... colombiano robando plata, eso es que es raro. Sí, no, pero pues... En fin, el tema no es que se la robe, es la forma tan sutil en la que se la roban, que en eso sí somos maestros acá, porque en todas partes han robado plata, digamos. Lo cierto es que Joaquín se hallaba en ese entonces en España y... pues como los hechos evolucionaron tan rápido, buena parte de esta gente terminó en la ciudad de Cádiz y él, digamos, con buenos méritos se hizo nombrar regente y es el que de hecho le entrega la constitución ya hecha a Fernando VII después de ser liberado para que la firme y diga que la va a obedecer y demás.
Esto pues obviamente no se cumple, pero lo cierto es que fue una constitución que se dio en el fragor de la batalla, o por lo menos de los españoles viendo cómo los franceses jugaban a tiro al blanco con la artillería de ellos en la ciudad de Cádiz, que fue lo más que pudieron hacer porque no pudieron liderar un asalto como tal a la ciudad. Vos sabes que a mí me gusta mucho el tema de decir, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si esta constitución hubiera funcionado? Si las colonias del Imperio Español le hubieran prestado atención y hubieran querido hacerle caso. Y si Fernando VII hubiera dicho, bueno, pongámosla a funcionar. ¿Qué hubiera pasado con el Imperio Español? No, pues posiblemente hubiese sobrevivido más tiempo del que sobrevivió. Pero de hecho la primera constitución en dominios americanos la hizo Cundinamarca, que en ese entonces no es lo que hoy en día conocemos Cundinamarca, sino el equivalente de todo el territorio de la Nueva Granada, que la renombraron con este nombre de Cundinamarca, que es de 1811. Es la primera constitución propiamente, antes de la del mismo Cádiz. De manera que aquí ya se estaba tejiendo eso. Y independiente de qué constitución tengamos, ejercer un gobierno en un territorio tan extenso era algo que ya venía sobrepasando los mismos españoles. Y ni hablar de los criollos que a duras penas tenían experiencia manejando los cabildos o sus ciudades natales, en fin. Entonces, de todas maneras se hubieran enfrentado con muchos problemas. Y vale la pena aclarar una cosa a propósito de Cádiz. En Cádiz residía todo lo más granado, inclusive lo más próspero de los comerciantes españoles. Ahí tenía sede el consulado de Cádiz, que eran básicamente los que se encargaban de buena parte del abastecimiento de todas las Américas, porque por mucho tiempo fue el único puerto autorizado para comerciar entre América y España. De manera que los comerciantes gaditanos, en una situación casi que de monopolio, literalmente, aunque nunca se pudo ejercer del todo, pero sí tenían privilegios enormes, fueron los que financiaron, inclusive siendo asediados por los franceses, por medio de una institución que se llamó la Comisión de Reemplazos, diferentes tipos de expediciones a América para someter a los rebeldes criollos que se estaban rebelando allá. Es evidente que contrajeron unas deudas enormes porque financiar esto era, mejor dicho, muy costoso, pero los comerciantes de Cádiz nunca renunciaron a ejercer dominio sobre el comercio de las Américas, y eso fue lo que le terminó costando mucho al prestigio de una constitución como la de 1812, que nada vulneró el ejercicio de querer tener a América de manera subordinada a España. El otro tema que se podría poner en la polémica es qué hubiera pasado si los reyes de España hubieran hecho como los de Portugal, se hubieran ido a Brasil, pues los de Portugal fueron a Brasil a crear el imperio pues, desde Brasil, si estos se hubieran ido a México y hubieran comenzado a mandar el imperio desde México. Ese es otro debate que se pone porque probablemente no se hubieran desbaratado del imperio español en tantas republiquetas. Sí, lo que pasa es que Portugal, a diferencia de España, nunca fue una potencia continental en Europa, de manera que se dedicó casi que exclusivamente a sus empresas de navegación y exploración de ultramar, y esto era más, los monarcas pues, eran más proclives a esto porque además Brasil era más poderosa que Portugal. Lo mismo no se podía decir tan exactamente de España, que si bien en general el conjunto de sus dominios en América eran más poderosos que España, pues España por sí sola ya tiene una tradición de mucho peso en Europa, y eso hacía que los monarcas españoles andaban muy preocupados de lo de Europa, tanto que lo de América era subordinado a sus intereses de Europa. Entonces, pues no se lo tomaron en serio, pero posiblemente sí hubiera sido no solo muy rentable, en el sentido de que desde México perfectamente no solo hubieran gobernado todo lo que tenían, sino hasta mejor, porque además tenían las Filipinas, tenían a Cuba y pues por supuesto España. El tema es si del todo hubiera sido una medida provisional, que en el caso de los portugueses no se dio, pues porque allá se afincaron como reyes como tal. Y de hecho el hijo Pedro después quedó como rey de Brasil y su papá se devolvió a Portugal. No sabemos si se hubiera dado con España así, porque Fernando y Carlos pues ya no se llevaban muy bien. Era una familia con muchos problemas. Borbones. Borbones. Totalmente. Bueno, ¿cómo se levanta esta asedio para llegar ya a la parte final? Pues dado que los franceses no habían podido liderar como tal un asalto, solo hubo 2 intentos que dan origen a las 2 batallas
que se dieron durante estos 2 años, que es la del Portazgo, casi al inicio de los asedios, que fue el único intento serio de los franceses de tratar de tomarse la ciudad por asalto, y se dio justamente en un puente que comunica la isla de León con el resto del país. Ahí los ingleses, los españoles, los portugueses rechazan a los franceses, y ahí es cuando ellos deciden, no, vamos a generar todo un cerco y desde bombardearlos hasta que se agote. Como Cádiz nunca fue bloqueada por mar, ellos se seguían abasteciendo por ahí y demás, de manera que el asedio lo vivían con relativa holgura, porque por lo menos de abastecimientos no sufrieron tanto. No quiere decir que no hubieran pasado penurias, pero tener la puerta del mar abierta les ayudó enormemente, y los franceses nunca la pudieron bloquear. Y un segundo intento fue liderado por los asediados, es decir, los españoles, de la mano de sus aliados ingleses y portugueses, que es liderar una expedición que salga del puerto de Cádiz, llegue por Gibraltar o Algeciras, que es el puerto al frente de Gibraltar, del lado español, para coger a los franceses por la espalda, es decir, salir por mar, reunir un ejército desde tierra, desde más hacia el sur, y cercar a los franceses. Ahí se da la batalla de Chiclana, como la conocen los españoles, pero a pesar de que en principio ganaron, fue de esas batallas que quedaron en tablas, porque no supieron aprovechar la victoria, entre otras porque no pudieron romper el cerco. Y ya el cerco se rompe es básicamente porque el general Wellington, que después de unos años va a derrotar a Napoleón en la famosa batalla de Waterloo, que por cierto no fue en Waterloo, fue en un pueblito cercano, solo que en Waterloo se firmó la capitulación del ejército francés, ya venía derrotando a los franceses en la frontera más hacia el norte, por el lado de Salamanca, lo que les daba la puerta abierta para entrar en Madrid. Cuando ya los franceses ven eso y dicen, no podemos seguir sosteniendo este asedio, Mariscal Soult, que se hallaba en Sevilla, le dice a estos tipos, retírense, ¿sí? Y háganlo de la mejor manera posible, es decir, conservando la mayor cantidad de pertrechos, pero sobre todo de vidas de los soldados, porque los soldados franceses que estaban liderando el asedio de Cádiz eran nada más ni nada menos que los veteranos, era de lo mejor del ejército francés en el continente. El mismo Napoleón lo dice en una carta, ahí están los veteranos de Wagram, de Austerlitz y demás. Y no pudieron sobrepasar unos pantanos, o si no, ahí sí los gaditanos no hubieran cantado con tanta alegría, porque estos soldados sí que eran la fuerza dura del ejército francés. Pero se tuvieron que retirar porque ya España se estaba volviendo una empresa demasiado costosa y levantan el asedio. Básicamente se salvaron, es por eso los gaditanos. El imperio de Napoleón se destruye en Rusia y en España, se suele decir. Efectivamente. Yo diría más que todo en España. Creo que fue un tema que los franceses vieron que España era una presa muy fácil. Como tenían ese despelote de los reyes y de su hijo y rey, Fernando y Carlos y todo lo demás, pensaron que eso iba a ser fácil y en realidad fue una telaraña para ellos. Demasiado. Inclusive Napoleón cometió varios errores. Uno que también le reprochan mucho es haber elegido al general Massena como el gran general para sacar a los ingleses de Portugal, cuando era un tipo que no solo por problemas de salud, sino porque ya tenía 2 grandes generales en España que eran Ney y Murat, y no le dio el cargo a uno de estos dos, lo que le hubiera dado más ímpetu a la ofensiva francesa, que también llegó a ser Lisboa, solo que pues Lisboa también logró romper el cerco de los franceses, solo que allá la batalla sí fue mucho más intensa, pero más corta. Entonces Napoleón, toda su soberbia se vio puesta en España, que además una nación tan orgullosa, pues le cobró muy fuerte su soberbia. Se tuvo que tragar sus palabras. Él decía que los españoles eran un pueblo supersticioso, terco y idiota. Y tuvo que tragar completa. Ahora, los españoles tampoco es que estuvieran mejor después de haber sacado a los franceses. La nación estaba quebrada. Inclusive Fernando VII no terminó siendo el rey deseado, como le decían, de apodo a los españoles, porque no solo desconoce después la Constitución de 1812, sino que envía a todos sus veteranos de la guerra de independencia española a América. Entre esos un campesino que se había hecho infante de marina y que había destacado en varias batallas, un Pablo Morillo. Sí, bueno para las armas, muy poco bueno para la diplomacia. Sí, tal cual, inclusive un autor muy famoso, que no es necesariamente de los afectos ni de Andrés ni mío, como es Carlos Marx, decía que en España, y puntualmente en el asedio de Cádiz, se dio una paradoja,
y es que en Cádiz había ideas sin acción y en el resto de España acción sin ideas. Bueno, creo que con esa frase podemos terminar este capítulo de Asediados para prepararnos para el próximo capítulo, que ya va a ser en el siglo XX, y así terminamos nuestro ciclo de asedios. Muchas gracias. Creo que queda muy claro por qué todo este tema es importante para Hispanoamérica, para entender cómo fue que se fueron armando estas repúblicas. Que en una situación de tragedia, pues no solo se sobrevive al asedio, sino nos da la oportunidad de repensarnos todo nuestro país y la forma de vivir entre nosotros.